Hechos 4:12, sí, es que el que quiero que leamos es Hechos 4:12. Pero como el otro también lo traigo en la cabeza, lo cité, el de 1 Timoteo 2:5. El otro ya se lo saben de memoria, ¿no? A lo mejor también los dos. ¿Cómo dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación. ¿Quién es ese otro? En ningún otro. En ningún otro. Cualquiera. En ningún otro, cualquiera. En ningún otro hay salvación. Ok. El contexto de este versículo es, se refiere a Jesús. Por ejemplo, el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro. Ok. Es decir, solo en Jesús. Sale. Bien, tomen sus lugares, por favor. Gracias, muy bien. Vamos a orar, pedir dirección de Dios para este estudio. Padre eterno, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por tus cuidados durante todo este día, tus bendiciones que nos has derramado, nos has regalado. Padre, gracias porque no te fijas en nuestros errores y defectos, y en tu gracia tú sigues actuando a nuestro favor. Y en esta noche queremos pedir tu dirección, y Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo se deje sentir en medio nuestro y que tome la dirección de este tiempo de estudiar tu palabra, y que podamos aprender, que podamos retener esa enseñanza y podamos creerlo con todo el corazón y vivir lo que creemos día a día, Padre, y que tú pues nos ayudes a vencer cualquier obstáculo a fin de ser mejores delante de tus ojos. Quita todo lo que nos pueda estorbar e impedir el concentrarnos, el estar atentos a lo que tú nos vas a decir. Y si algún hermano viene en camino, Señor, aún tráele con bien. Bendice a los niños en su lugar donde van a estar ahora. Y Padre, que entre nosotros podamos sentirte que estás aquí. Toma la dirección, pues, y unge mis labios, que todo lo que yo hable venga de ti y glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Hablamos acerca del pecado hace 3 semanas, y luego hablamos acerca de la obra mediadora del Señor Jesucristo hace 8 días. Empezamos a hablar de todo eso. Ok. Una cosa hizo necesaria la otra. Así como lo oímos. Una cosa hizo necesaria la otra. El pecado hizo necesaria la redención. Así de simple. Nuestro pecado, lo hemos dicho, y eso nos debe quedar bien claro, y si ya lo sabíamos hay que recordarlo constantemente. Los cristianos tenemos 4 grandes enemigos, pero 3 de esos enemigos son controlados por uno. El primer enemigo que tenemos, primeramente el Señor Jesucristo, y luego nosotros como cristianos, la iglesia, es el diablo, es Satanás. Es el más férreo enemigo y el más acérrimo, el más fuerte, es el más poderoso enemigo que tenemos. Eso no me gusta reconocerlo, pero estamos enseñando y tenemos que decirlo. Ok, entonces el diablo utiliza nuestra carne, esa carne incontrolada por nosotros. En esa carne se encuentra una personalidad, y esa personalidad se define como el carácter del individuo, carácter que a veces nosotros queremos controlar y someter, pero no tenemos el poder en el Espíritu Santo
No tenemos lo tenemos, pero no lo sabemos ejercer. No lo sabemos ejecutar, llevar a cabo el poder del Espíritu Santo para controlar esta carne, esta naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, que nos quede bien claro, o tal vez ya nos queda claro, hay que estarlo recordando entonces. Esta naturaleza humana, aunque depende mucho de la personalidad del individuo, hablando del carácter que cada uno tenemos, se enciende rápido o es más tranquilón, apacible, o una chispa es suficiente para que se encienda. Y es ahí donde muchos cristianos estamos cayendo. Sería un hipócrita si digo solamente de aquí para allá. No, también hasta acá. Mejor de aquí para allá. Esa chispa a veces es cualquier pretexto para caer, y esta carne se enciende. Y nuestra naturaleza humana se aprovecha y toma nuestro carácter que no hemos sabido dejar en las manos de nuestro Dios, y cómo nos lleva a cometer errores, por decirlo de la manera más suave, pero voy a decir lo que debo de decir. Nos lleva a fallarle a Dios. Nos hace lastimar el corazón de Dios, y en el momento no lo pensamos. Da la impresión de que no nos interesa ofender a Dios. No nos importa lastimar el corazón de Dios. Esa apariencia damos. Pero yo sé que sí nos importa, sí nos interesa. Cuando lastimamos a Dios ay Señor, ya la regué. Ya te fallé, Señor, pero en fin, ya lo hicimos. Entonces el diablo, cuando no estamos llevando una vida de oración, no estamos llevando una vida sometida a la presencia y poder del Espíritu Santo. No estamos leyendo la palabra de Dios, no nos estamos congregando pudiendo hacerlo, y no estamos adorando al Señor en donde quiera que nos encontramos. Entonces esta carne se debilita, y un pretexto quiere para fallarle a Dios y para lastimar el corazón de Dios, y nosotros también somos lastimados. Somos afectados porque dimos un mal testimonio, y luego el Espíritu Santo entra en acción y nos empieza a redarguir, nos empieza a hacer sentir mal, y eso es bueno. Eso es bueno, que enseña que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. De una manera tan directa, tan personal, tan inmediata. Espérate, eres hijo de Dios, acuérdate. Recapitula todo lo que estás haciendo y arréglate con Dios. Arréglate. Y arréglate con quien has lastimado, aunque mañana tal vez lo vuelvas a hacer, pero por ahora arregla tus cuentas. Pero mañana procura no hacerlo, aunque tal vez también lo hagas, pero procura no caer en esa falla. Entonces esta carne, si no la controla el Espíritu Santo, la controla Satanás. Qué fuerte se oye eso, y qué feo para mí es decirlo. Pero esta carne, si no la controla el Espíritu Santo, la controla el enemigo de Dios. A veces decimos, yo la puedo controlar. Sí, pero si usted no lo controla, ni a mí no me controla el Espíritu Santo, entonces nos está controlando el enemigo de Dios. Y nuestro enemigo está tomando la batuta y la dirección de nuestras acciones. El otro enemigo, ¿cuál decíamos que era? El mundo donde vivimos. El mundo en el cual nos movemos día a día. Tiene tantas atracciones. Tantas cosas que nos pueden distraer de las verdades eternas. Y el mundo tiene miles y millones de formas para engancharnos. No olvidemos que el pecado atrapa y no suelta. ¿Saben cuándo es cuando suelta? Cuando ya no tiene provecho que sacarnos.
Cuando ya al pobre, no me gusta usar mucho esta expresión, pero lo voy a usar para poder decirlo en su efecto terrible real del pecado. Al pobre infeliz que le hace caso, cuando ya no puede y lo ve tirado en el piso, en la tierra, en el lodo, porque ya le exprimió, ya le sacó toda la capacidad, la energía y todas las cualidades que aquel ser humano, porque en Cristo murió, pero que nunca se entregó a Cristo, o no se ha entregado por lo menos, pero el diablo sí lo atrapó y no lo dejó salir. Ahí lo tiene, sumido en su tragedia espiritual. Ok, este mundo nos atrapa, el pecado nos atrapa. Ok. Entonces ustedes y yo tenemos que entender que eso es lo que hizo necesaria la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su obra expiatoria, su obra mediadora. Quiero que quede bien claro esto. Va a sonar repetitivo, pero estamos enseñando y estamos aprendiendo. La obra expiatoria, yo sé que la palabra expiación es un término teológico, pero tenemos que entenderlo como cristianos. Cuando hablamos o escuchamos la palabra expiación, ¿a qué se refiere? La expiación es una doctrina en la Biblia y que enseña acerca de la obra reconciliadora de Dios en favor del hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio que nadie más podía llevar a cabo. Ok, entonces entendamos que pecado es lo opuesto, todo lo opuesto a la santidad de Dios. Qué difícil para muchos cristianos es entender esto. Qué difícil es para muchos cristianos aceptar este concepto de que pecado es todo lo opuesto a la santidad de Dios. No solamente es todo lo opuesto a lo bueno, es todo lo opuesto a la santidad de Dios. Porque lo que Dios es y lo que Dios dice es donde se derivan todos los valores y los principios que los cristianos creemos y obedecemos. Porque si los obedecemos, o los hemos obedecido alguna vez, pero los cristianos tenemos esa tendencia a obedecerlos. Pero como seres humanos tenemos también la tendencia, si descuidamos nuestra vida espiritual, a no hacerlo. A hacer lo contrario, no solamente a no hacer lo bueno, sino también a hacer lo malo. Y el enemigo está usando mucho la perturbación mental, la confusión mental, para generar discordia en el ser humano. Discordia para con Dios primeramente, discordia para con el esposo, la esposa, los hijos y compañeros de trabajo y los vecinos y la misma sociedad donde nos movemos. Y el enemigo está actuando terriblemente y por eso muchos hogares se están ahogando y no alcanzan aire, y familias se están destrozando, familias se están hundiendo, se están destruyendo, perdiendo armonía y perdiendo la unidad a su interior. Cuando pensamos en esto, cuando yo pienso en esto, este tipo de temas me traslada allá afuera. Me traslada allá afuera, allá donde nos movemos, allá donde vivimos. Y desafortunadamente, nadie podemos sacudirnos el pecado. Óigalo bien esto. Nadie podemos sacudirnos el pecado por medios humanos. ¿Qué medio humano nos alcanza para sacudirnos el pecado? Si alguno tiene una idea, compártala. ¿Qué medios humanos nos alcanzan para sacudirnos el pecado? Y peor tantito, sus consecuencias, sus efectos.
Entonces Dios, al ver que los seres humanos no tenemos esa capacidad, entonces Él tomó la iniciativa. ¿Quién podía? Nadie podía. ¿Qué autoridad en la antigüedad pudo? Nadie podía. Entonces Dios, al darse cuenta, envió a su Hijo Jesucristo, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido con un propósito, y con un propósito bien definido. Dios se dio cuenta, el Señor se dio cuenta que el pecado deja vacío al ser humano. Nos deja vacíos totalmente. Ponía el ejemplo de un drogadicto. Cuando ya no sirve, pobrecitos, qué terrible. Una vez que fui, ha sucedido varias veces, que he ido a predicar a Estados Unidos y le he dicho al pastor o en el lugar donde me hospedan, llévame a los lugares donde hay gente, híjole, que evidentemente el enemigo ha hecho con sus vidas lo que ha querido. Y he ido, me han llevado a lugares, no hombre, qué terrible, tirados y usted pasa por la calle y los ve tirados en la banqueta, tirados en el suelo. No sé si serán fundaciones o el mismo gobierno, pero lo que sí sé es que son casas como de tipo rehabilitación, pero que no son suficientes, o al menos no hacen lo suficiente por el drogadicto. Pero se ve que están allí hablando con la pared y haciéndole señas, el que no está tirado. Sí, hombre. Y no crea que están lejos de la frontera, a 1 hora, a 2, 3 horas hacia adentro. Y por supuesto también más para adentro, pero es donde más me ha llamado poderosamente la atención, que de veras yo no pude evitar derramar mis lágrimas la primera vez que me llevaron, que yo me sorprendí que hubiera un lugar así, destinado para ellos, y como que el lugar no fue suficiente y les abrió un espacio acá afuera, y ahí están afuera en el día. La noche deben meterse por los climas y seguridad de ellos, pero así está ocurriendo. Entonces el pecado deja totalmente vacía a la humanidad y nos hace perder valores, nos hace perder virtudes, nos hace perder cualidades. Y cristianos descuidados en su vida espiritual han perdido hasta los principios, dejándose llevar por todo esto. Recordemos lo que decíamos viernes anteriores, algunos de los viernes anteriores. El pecado causó y ha causado tragedias terribles, y todo empezó en el cielo con la rebelión de Luzbel, el lucero, hijo de la mañana. Ok, entonces el pecado toma el control si nos descuidamos, pero el enemigo es el que lo usa. No nos olvidemos de eso. El enemigo usa el pecado, hace que nos atraiga y hace que nos vayamos hacia allá, cristianos descuidados en su vida espiritual, y vamos hacia el pecado. Porque el pecado no es feo, el pecado se presenta bonito, placentero, agradable, como dándonos masajes en esos momentos de estrés difícil, y nos atrapa y nos atrae. Ya estamos, y de repente quedamos a su merced, a expensas de lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Muy bien. Entonces el pecado hizo necesario, mejor dicho, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No podía ser de otra manera. Solamente nuestro Señor Jesucristo, único digno y capaz de reunir las condiciones para ese sacrificio, condiciones y requisitos que no fueron llenados por los sacrificios del Antiguo Testamento. No alcanzaron. Por eso se hizo necesaria. Es más, por eso se hizo necesario
el establecimiento de un nuevo pacto. Los pactos que Dios había hecho con el hombre en la antigüedad no fueron suficientes. Hay pactos que Dios estableció con Israel. Hay pactos que Dios estableció con personas. Con Abraham, por ejemplo, estableció un pacto el Señor. Estableció un pacto con Noé. Estableció un pacto con David. Pero estableció un pacto con Israel como nación. Cuando el Señor, por ejemplo, el famoso pacto sinaítico. El pacto sinaítico tenía como finalidad establecer un principio en el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue ese principio? Yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Ese fue el pacto. Y estableció el Señor el día de reposo. Es la parte esencial, fundamental del pacto sinaítico. Vamos a leer, vean por favor Éxodo 19. Éxodo 19. Y alguien más busque. A ver, Ariel, tú busca Éxodo 31, 16. Y Éxodo 19, versículos 5 y 6. Yo lo voy a leer. Y tú lees, Ariel, fuerte, 31, 16. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, y Éxodo 31 dice, pues, Ariel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahí está. Ok, entonces el Señor estableció este pacto con Israel, dejándoles bien claro: ustedes guarden mi pacto, porque la esencia del pacto es esto: yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán para mí, me serán mi especial tesoro. Mía es toda la tierra y yo quiero hacer este pacto con ustedes, oh Israel. Entonces el Señor estableció ese pacto y estableció el día de reposo como la parte fundamental de ese pacto sinaítico. Cuando usted diga hablar del pacto sinaítico, está hablando de esto. Es la columna vertebral, es la esencia de este pacto que Dios estableció con Israel. Ok, ahora vamos a ver Jeremías 31, por favor. Perdón, Jeremías 11. Ahora, ¿por qué saqué a colación el pacto sinaítico? Porque el Señor le dijo a Israel: yo seré a vosotros por Dios. Fíjense bien, yo seré a vosotros por Dios y ustedes serán para mí mi pueblo y especial tesoro. Ok. Pero resulta que ese pacto Israel lo violó. Ustedes me van a hacer a mí un reino de sacerdotes y gente santa. Israel violó ese pacto. Entonces, todo ese tipo de cosas hizo necesario un mejor y nuevo pacto, donde el hombre ya no lo violara, porque ya no dependería del hombre. Se establecería con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no dependería del hombre. Vamos a ver Jeremías capítulo 11, versículo 4 y 5. Dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles:
Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Capítulo 24, versículo 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Déjeme ir a otra cita que no la traigo apuntada aquí, pero me vino a la mente. Déjenme ver. Es 34. Se vino a la mente este versículo. Dice, es Jeremías 34, 12. Dice: vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo. Déjeme ver el punto para no leer todos. Híjole, pero déjeme ver. Bueno, déjeme ver, es que no lo traigo apuntado, no me acordé ahorita y lo quise sacar. Ahí, ¿dónde está? Lo tengo marcado en mi otra Biblia, pero esta Biblia, la otra la dejé en el carro y traigo esta. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita dónde está ese pasaje. Es un pasaje, inclusive tengo una predicación acerca de eso. Ok, déjeme ver ahorita. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, el Señor estableció pactos con Israel. Sale. Pero esos pactos fueron violados. El Señor estableció que Israel sería su pueblo, un reino de sacerdotes, gente santa. Qué tremendo eso. Pero Israel falló al Señor. Falló al Señor. Entonces, ya cuando le fallamos a Dios, el pecado como eje central y eje motor en la vida del ser humano se convierte en una tragedia para nosotros, en una tragedia terrible. Porque fallarle a Dios, hermano, no puede ser declarado de otra manera más que tragedia para nosotros, donde el enemigo va y se ríe ante la misma presencia de Dios. Como el pecado es placentero, el pecado es bonito y nos hace ver un camino muy bueno, recto, derecho, pero dice la palabra de Dios, y bien nos advierte, al final es camino de perdición, al final es camino de muerte. El hombre decide mal y el Señor nos advierte, hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, parecen ser buenos, pero su final son caminos de perdición y de muerte. Entonces decimos hace un momento, el pecado atrapa. El pecado nos suelta, y cuando suelta es porque ya nos sacó todo el provecho, hermanos. Recordemos que el objetivo y el propósito del enemigo a través de usar el pecado, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Cuál es? Hurtar, matar y destruir. Pero el propósito de Dios Padre al enviar a su Hijo Jesucristo, ¿cuál es? Todo lo contrario, es darnos vida, y vida en abundancia.
Y como dice 1 de Pedro, vean 1 de Pedro 3:18, por favor. 1 de Pedro 3:18. Híjole, que me encanta este versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Ahí está. ¿Cuál fue el propósito del padecimiento y muerte de Cristo? Llevarnos a Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay medios humanos, no hay medios creados donde el ser humano pueda tomarse de ellos y llegar a Dios. Si Cristo no hubiera padecido, sufrido, muerto por nosotros, porque lo hizo por nosotros, entonces es una muerte vicaria. Vicaria es sustituta, una muerte donde nosotros debimos haber estado allí, una muerte sustituta. Si Cristo no lo hubiera hecho, híjole, ¿qué fuera de nosotros? Pero Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, haciendo posible que usted y yo podamos volver a Dios, porque ese fue el propósito fundamental de la venida de Cristo y de su muerte en la cruz, su muerte expiatoria, vicaria, sustituta en la cruz del Calvario. Ok, entonces los beneficios de la muerte de Cristo no son solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Recordemos, hermanos, aquí esto tenemos que ponerlo bien abusado ustedes y yo. Cuando le estamos fallando a Dios, cuando nuestra personalidad, como decíamos al principio, está tomando el control de nuestros pensamientos y actitudes y reacciones, cuando el pecado está todo lo que da y nosotros lo dejamos correr, ¿sale? Lo dejamos que sea, no nos estamos identificando con el Cristo del Calvario. Nos estamos identificando con el diablo que se rebeló contra Dios. Eso es lo más terrible. Eso es lo más difícil de poder entender, hermanos. Si yo les digo que el pecado nos identifica con los perdidos en Cristo, se oye muy suave. Lo voy a repetir. Si yo les digo a ustedes, hermanos, una vida de pecado, cuando el cristiano le falla a Dios o se aleja de las cosas de Dios, del camino de Dios, nos estamos identificando con el incrédulo. Está muy suave eso. Suavecito, para que nos dan masajes. Pero cuando yo les digo la realidad en términos bíblicos, cuando nos estamos dejando llevar por el pecado, nos estamos identificando con el mismo Satanás que se rebeló en el cielo contra Dios. Ahí la cosa ya se muestra diferente. Ya pinta de otra forma, pinta de otra manera, hermanos. Pero de todos modos, se lo voy a decir suave. Cuando le fallamos a Dios, dejándonos llevar por el pecado, nos identificamos con el mundo perdido sin Cristo. Suavecito, ¿no? Pero lo más terrible es que nos identificamos con las mismas llamas del infierno. Pero hermanos, cuando ustedes y yo llevamos y vivimos esa capacidad en Cristo, llamada vida en santidad, nos identifica con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos identifica con el trono de gloria.
nos identifica con ese lugar celestial que el Señor Jesucristo está preparando para todos los cristianos alrededor del mundo. Entonces tenemos nosotros que aprender a renunciar a una vida de pecado, porque pecado es todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que hizo posible, o vaya, necesario, mejor dicho, hizo necesaria la venida de Cristo naciendo de mujer para luego morir sustitutamente por nosotros en la cruz. Entonces vamos comprendiendo esto, mis hermanos. Vamos aprendiendo esto, que no solamente quede como un tema doctrinal, sino como palabra de Dios que nos está hablando. Estamos nosotros viviendo, creyendo en el mediador. Estamos creyendo ustedes y yo, hermanos, que Cristo vino a mediar un pacto de gracia. Un pacto de gracia, mis hermanos, que anulaba todas las obras de la ley de Moisés, todo aquello que tenía que ver con el Antiguo Testamento. Si en el pasado el Señor usó mediadores, el Señor usó a los ángeles como mediadores. Los ángeles fueron los que le dieron la ley a Moisés. Claro, Dios directamente, pero Moisés no podía ver a Dios. Pobre de él, nomás lo ve. Aunque la Biblia dice que Moisés le vio las espaldas. Ok. Híjole. No, ve al Señor y que muerto. Entonces el Señor utilizó ángeles para entregarle la ley a Moisés. Y eso lo dice la palabra de Dios. Además, vean Deuteronomio 33:2. Deuteronomio 33:2. Dice, voy a leer desde el 1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, ahí están los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Ok. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Todos los consagrados, ahí ya se refiere al pueblo de Israel. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Bueno, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ok, solo para confirmar que eran ángeles. Luego el versículo 53, déjeme ver, dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ok, vamos a Hebreos 2:2. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ok, el punto es que nos dice: por medio de ángeles fue entregada la palabra en el monte Sinaí. Ok, muy bien. Entonces Dios usó ángeles para entregársela a Moisés, pero Dios usó a Moisés para entregársela al pueblo. Ok, vean Gálatas 3:19, por favor. Gálatas 3:19 dice: entonces,
¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Los ángeles de parte de Dios se la dieron a Moisés, y Moisés fue el mediador para que la ley llegara al pueblo. Entonces Dios siempre ha usado mediadores. Pero para nosotros no hubo un mediador que reuniera las condiciones que el Padre requería. Entonces, al ver que no hubo ángeles que llenaran los requisitos, no hubo líderes del pueblo de Israel que reunieran las condiciones, no hubo animales por más perfectos que fueran, llenando las condiciones. Entonces Dios dijo: Jesús, no nos queda de otra. Conforme a lo que planeamos, así lo vamos a hacer. Cuando hacíamos el mundo, la tierra y todo lo que en él hay, ¿te acuerdas que platicamos de esto? Pues necesito que vayas y vas a nacer de una mujer y vas a nacer bajo la ley que esté establecida ya, para que hagas algo por aquella pobre gente. Necesito que vayas como el cordero que quita el pecado del mundo. Tú eres el único que llena las condiciones, reúne los requisitos para morir sustitutamente por toda aquella humanidad. Entonces prepárate, porque vas a ir. Y Cristo no rehusó nada, no discutió con el Padre. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Jesucristo, se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, solamente Cristo podía llevar a cabo esa obra mediadora y establecer un nuevo pacto, llamado mejor el pacto de la gracia de Dios. Muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Por este lado, mano derecha. Ariel, ¿todo bien? Mana Gaby, ahora, ¿todo bien? De acuerdo. Hermano Toño Vaca. Adriana. ¿Segura? Jacob, ¿también? Y por aquí, hermana Mariela. ¿En serio, hermana? Hermana Elsa. De veras, hermana. Lourdes. ¿Sí? Hermana Nora. ¿En serio? Yaritza. Mario. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues disculpen haberlo despertado, pero tenemos que irnos. Ali, vamos, pásale por favor. Y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Más que se te fue la guitarrista.